cosas, porque miren, hace unos días, y esto tiene que ver con todos nosotros, se llevó a cabo en San Antonio, en Texas, un foro internacional sobre el asunto del gas, y es un asunto que se ha vuelto muy relevante en México y en el mundo por la guerra de Rusia contra Ucrania, que de pronto se nos olvida que sigue ocurriendo, porque los precios de los energéticos están disparados. Y entonces vamos ahora a hablar con un consultor de la industria energética para que nos diga qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar todavía. Guillermo Turrent, ¿cómo estás, Guillermo? Buen día. Buenos días, Adela. Mucho gusto a ti y a tu auditorio. Buenos días. ¿Qué Igualmente, tal? Guillermo. A ver, ¿qué es lo que está pasando en el mundo con el gas? ¿No? Esta preocupación que ya se veía venir, está el invierno, en Europa los inviernos muy fuertes. Alemania, por ejemplo, entre otros países donde la luz ya subió al 208%. Correcto. Pues mira, el gas es un combustible fósil de transición, ¿no? Empecemos por ahí. ¿Por qué el gas se ha vuelto un combustible tan importante? Bueno, pues estamos ahora sí que en el mundo moviéndonos hacia las energías renovables, y el combustible fósil de transición pues se ha convertido, el gas es el que se ha convertido en él, ¿no? Entonces, pues con esto el gas ha cobrado una importancia significativa. Empieza el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Europa importa alrededor pues ahora sí que alrededor del 25% de su gas lo importa de Rusia. El 75% del gas de Europa proviene importado por ductos. Y bueno, pues entonces, en el momento en que estalla la guerra entre Rusia y Ucrania, el país más afectado de manera inmediata pues es Alemania, ¿no? Alemania está interconectado a través de dos ductos con Rusia. Alemania importa más allá del 50% de su gas de Rusia, y Rusia pues bueno empieza a hacer uso de su poder, ahora sí que yo diría un poquito monopólico con Alemania, y a abrirle y a cerrarle la llave al gas natural a Alemania, ¿no? Y con eso pues entonces empieza a generar una situación de escasez, no solo en Alemania, sino en toda Europa, ¿no? El momento en que eso empieza a suceder, pues los precios del gas se disparan, ¿no? Y ahora sí que las alternativas para Europa pues son escasas, ¿no? Las alternativas para Europa pues no es que de un día para otro pueda Europa cambiar sus cadenas logísticas de suministro de gas de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, pues los precios del gas se disparan, y bueno, pues ahora sí que los precios de la electricidad también se disparan. ¿Por qué se disparan los precios de la electricidad? Pues los precios de la electricidad se disparan porque el 75% de los costos de generación provienen del costo de los combustibles. Así que si el precio del gas se dispara, pues el precio de la electricidad también. Pues sí, sin duda. Ahora, ¿cómo estamos Entonces, en México en este sentido, pues Guillermo? mira, en México tenemos la enorme ventaja, de estar interconectados hoy más que nunca a través de ductos con los Estados Unidos. Estados Unidos es el productor más grande de gas natural del mundo, ¿sí? Hoy por hoy el precio del gas natural en Estados Unidos también se ha incrementado, pero no se ha incrementado a los niveles en los que se ha incrementado obviamente en Europa, ¿no? En Estados Unidos el precio del gas natural se ha incrementado de $3 por unidad de BTU, ¿no? Se ha incrementado alrededor de los 6. Sí, claro que se ha incrementado. ¿Y por qué se ha incrementado? Pues porque es un mundo interconectado, ¿no? Entonces en México importamos el 75% del gas natural que se consume en México es importado de los Estados Unidos. México tan solo produce para su propia industria el 25%. Y en el caso particular, por ejemplo, de la Comisión Federal de Electricidad, el 100% del gas natural de la Comisión Federal de Electricidad es importado. Entonces, ¿cómo estamos en México el día de hoy? Pues mira, en mi opinión, estamos muy bien. Estamos muy bien porque estamos interconectados a Estados Unidos mejor que nunca. Ahora, ¿cuál es el problema en México? El problema en México es que la nueva administración ha cambiado ahora sí que las reglas de mercado, ha cambiado las cadenas de suministro, ha desconocido contratos,
está en 24 arbitrajes internacionales en la industria energética. Entonces, ese es el tema en México el día de hoy. El tema en México no es un tema de escasez de gas. El tema en México es cambios en políticas energéticas y quizás en acciones más allá de políticas energéticas de la nueva administración. Ahora, estamos usando, ¿no? Se ha favorecido en estos años el uso del carbón, del combustóleo, y pues eso yo creo que es un gran tema, ¿no, Guillermo? Que en muchos países son cosas ya del pasado, pues. Es un estupendo apunte, Adela, muchas gracias. Mira, en el 2015, el Centro Mario Molina hizo un estudio para CFE, cuando yo estaba en CFE y en aquel entonces estaba el director Enrique Ochoa, hizo un estudio para CFE en cuanto a las emisiones de dióxido de carbono a partir de la generación eléctrica con combustóleo. Entonces, ¿cuál era el plan? El plan era, en CFE, cambiar la matriz de combustibles, es decir, no utilizar combustóleo, utilizar el mínimo de carbón y favorecer al gas. Y por esa razón se detonaron todos estos ductos, estos 8,000 kilómetros de ductos nuevos que se licitaron por la administración anterior, fueron para sustituir el combustóleo y para favorecer el gas. El Centro Mario Molina hizo este estudio en el 2015 y las emisiones de CFE en dióxido de carbono emitidas en el 2012 eran de 36 millones de toneladas. Bueno, para el momento en que entraran en operación comercial todos estos gasoductos que se promovieron por la administración anterior, esos 36 millones de toneladas de dióxido de carbono se iban a ir a tan solo 3. Es decir, se iban a reducir en un 90%. Okay. Hoy por hoy es increíble, pero yo me doy cuenta que están consumiendo en CFE el mismo nivel de combustóleo que se consumía en el 2008-2009. Entonces, ¿para qué se hizo toda esa infraestructura de gas natural, de ductos, si se iba a favorecer la generación eléctrica con combustóleo? Entonces, yo no entiendo bien qué es lo que está pasando con esto del combustóleo. ¿Por qué se sigue generando con combustóleo a un nivel de los años 2008-2009? E inclusive, Adela, por ejemplo, la central eléctrica de CFE en Petacalco, que está en el Pacífico, que es una central de carbón. Bueno, en esa central eléctrica se está utilizando combustóleo también hoy por hoy. No entiendo por qué. No, pues si tú no entiendes, nosotros menos. Además, bueno, sí, perdón, te interrumpí. Puedo especular un poco y puedo decirte qué es lo que creo que está pasando. A ver. Lo que creo que está pasando es que al haber entrado en el 2020 una regulación ambiental que se llama IMO 2020, lo que sucedió fue que esta regulación ambiental prohíbe el uso de combustóleo de alto azufre en los barcos, por ejemplo, y en toda la industria naviera. Entonces, ¿qué sucede? En el 2020, pues a Pemex se le acaba ese mercado al cual poderle vender combustóleo. Y si a eso le sumas que las refinerías en México el día de hoy están siendo utilizadas más allá de lo que se utilizaban antes de esta nueva administración, es decir, las refinerías se usaban del 30-35% quizás, hoy se están utilizando por encima del 50%. Las refinerías en México son refinerías pues viejas, algunas de ellas sí reconvertidas y lo que tú quieras, pero una de ellas es de 1914. Entonces, la cantidad de combustóleo que producen estas refinerías en México pues es alta. Es alta al son de pues casi 35-40%. Entonces, si tú le subes a las corridas de refinación en México, pues produces más combustóleo. No estás produciendo más gasolinas o más diésel, estás produciendo más combustóleo. Y si se te acabó el mercado al cual puedes venderle combustóleo, pues el único que se lo puede comer es la CFE. Y la CFE se come ese combustóleo a un precio irrisorio.
Entonces, yo creo que es toda la cadena. Ahí se conjunta toda la cadena. A Pemex le sobra combustóleo, CFE es el único que se lo puede comer para generación, Pemex se lo vende a un precio descontado a la CFE lo compra muy por debajo, con eso inhibe también la participación de la generación privada que le compite a la CFE, y bueno, pues entonces ahí está el resultado, ¿no? Ahora tenemos, pues ahora sí que esos gasoductos que se promovieron por la administración anterior, y ese gas pues ahora no siendo utilizado y se utiliza más bien el combustóleo. Ya. Y el gas sigue siendo muy caro en México. Pues mira, el gas en México es, yo te puedo decir que en la administración anterior se promovieron ductos que accesan a gas a precio de cero. Es decir, gas que tiene un costo cero en el oeste de Texas. México tiene interconexiones privilegiadas al oeste de Texas, en donde el gas vale cero, Adela. No es caro, es cero. ¿Por qué? Porque ese gas en el oeste de Texas es un producto basura para el oeste de Texas. El oeste de Texas produce petróleo y cuando saca ese petróleo, pues sale gas. Y cuando sale ese gas a veces no tiene salida. Y una de las pocas salidas que tiene ese gas es a México. Y México no está aprovechando ese gas. No estamos aprovechando ese gas. Absolutamente. Ya. Y al contrario, lo que estamos diciendo es vamos a generar energía eléctrica con combustóleo y ese gas que tenemos que vale cero, no se está utilizando. ¿Perdón? No se está utilizando. Bueno, no solo eso, ahora la administración ha hecho estas asociaciones estratégicas en las que dice que va a exportar ese gas. Y yo me pregunto, ¿por qué no usamos ese gas para la generación eléctrica, para la petroquímica, para la industria acerera, para todo esto, antes de ponernos a pensar en exportar ese gas? Ahora, ¿hay confianza de los inversionistas en este sector, Guillermo? Pues mira, es un tema muy espinoso hoy por hoy. La CFE tiene 24 arbitrajes internacionales precisamente en contratos de gas, en contratos con gasoductos, en temas de energía eléctrica. Entonces, bueno, pues ahora sí que el problema que tenemos ahorita en México, yo creo, Adela, hemos ido de un extremo al otro. Es decir, teníamos transparencia total, competencia, generando mercados interconectados al mundo, etcétera. Ahora, a un mundo en donde, bueno, pues lo que quisiéramos es estar completamente aislados, lo que estamos viendo es asociaciones estratégicas que se hacen, pues ahora sí que sin competencia de nadie y sin transparencia de nadie, asignaciones directas, cuando antes, pues bueno, pues teníamos ahora sí que a Transparencia Mexicana, teníamos a la Comisión Reguladora de Energía, a la Secretaría de Energía, a todo mundo observando todos estos concursos. Y estos concursos, pues ahora sí que internacionales, públicos. Hoy eso no sucede. Entonces, si tú me preguntas, ¿existe ahora sí confianza del inversionista? Pues yo te lo digo, yo te lo diría desde mi punto de vista que no, ¿no? O sea, yo creo que cuestiones de corto plazo en México sí, pero infraestructura para largo plazo y demás ahora sí que tiene grandes retos el día de hoy. Pues entonces ese es el escenario en este sector. Pues sí, mira, y es una pena, ¿no? Porque la CFE, por ejemplo, en los últimos 4 años ha perdido 23 mil millones de dólares y es difícil entender cómo perder 23 mil millones de dólares en 4 años cuando tienes acceso al gas natural más barato del mundo, cuando estás interconectado al mercado más barato del mundo. Y cuando, bueno, pues ahora sí que tienes a un equipo técnico en la CFE de décadas, ¿no? Que pues son absolutamente capaces, ¿no? Entonces, yo creo que el panorama para CFE con precios de 7, 8 dólares de gas natural y utilizando combustóleo y demás, y con ahora sí que las limitantes ambientales que tenemos ahora, de aquí en adelante, pues no luce muy halagador. Pues ya nada luce halagador. Pues qué barbaridad.
Bueno, Guillermo. Pero gran potencial, gran potencial. Yo creo que México, si podemos darle vuelta a la página el tema de proteccionismo y demás, y podemos regresar a los concursos abiertos, transparentes y todo esto, pues México es un gran potencial. Tenemos un gran potencial con todo el famoso nearshoring ahora, el gran movimiento de trabajos que se están moviendo de China a otros países. Pues México es el lugar perfecto para ello. Sin embargo, pues un país sin energía es difícil que atraiga inversiones de este estilo. Claro. Y bueno, habrá que ver. Pues te agradezco mucho. Gracias, Guillermo Turrent. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Pues ahora sí, Faust, es tu momento.